Las llanuras áridas de Extremadura se extendían bajo el sol implacable de marzo, donde el silencio solo era roto por el mugido distante del ganado y el crujir de la madera reseca de los corrales. Antonio Salazar cabalgaba por el perímetro de su modesto rancho, siguiendo la cerca que bordeaba el río Guadiana. Sus manos curtidas por años de trabajo duro sostenían las riendas con la destreza de quien había nacido sobre la montura, mientras sus ojos escaneaban el alambre en busca de desperfectos. El viento seco levantaba pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban entre las patas de su caballo. Un alazán de confianza llamado Trueno, que lo había acompañado durante los últimos 8 años. Antonio había heredado este pedazo de tierra de su padre, junto con la responsabilidad de mantener vivo un legado que se remontaba a 3 generaciones de ganaderos. La soledad era su compañera constante desde que perdió a Carmen, su esposa, hace 5 años. Desde entonces, había encontrado en el cuidado de los animales y el mantenimiento de las tierras una forma de llenar los días vacíos. Esa mañana, mientras revisaba una sección de la cerca que había sido dañada durante la tormenta de la noche anterior, Trueno se detuvo abruptamente. Sus orejas se irguieron en alerta máxima, y su mirada se fijó intensamente hacia la vegetación densa que crecía junto al río. Antonio frunció el ceño. Conocía bien a su caballo y sabía que algo había captado su atención. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, dándole unas palmadas en el cuello al animal. El caballo relinchó suavemente y dio unos pasos hacia atrás, claramente inquieto. Antonio siguió la dirección de su mirada y entrecerró los ojos tratando de distinguir algo entre las sombras que proyectaban los árboles ribereños. Al principio, solo vio las formas familiares de la vegetación moviéndose con la brisa matutina, pero entonces percibió algo que no encajaba en el paisaje natural. Desmontó con cuidado y ató las riendas a un poste cercano. Con pasos cautelosos, se dirigió hacia el barranco que descendía hacia el río. El terreno era traicionero, cubierto de piedras sueltas y tierra resbaladiza por la humedad que se filtraba desde el cauce. Mientras bajaba, el sonido del agua corriendo se hizo más audible, mezclándose con el canto lejano de algunas aves matutinas. Fue entonces cuando la vio. Una figura inmóvil yacía entre la vegetación baja, parcialmente oculta por unas ramas caídas. Antonio aceleró el paso, su corazón comenzando a latir más fuerte. Al acercarse, pudo distinguir que se trataba de una mujer. Sus ropas estaban desgarradas y manchadas de barro, su cabello oscuro enredado con hojas y pequeñas ramas. Lo que más le impactó fueron las marcas rojas alrededor de sus muñecas, evidencia clara de que había estado atada. «Señora, ¿me oye?», preguntó suavemente, arrodillándose a su lado. La mujer abrió los ojos con dificultad, revelando una mirada de profundo agotamiento mezclado con terror. Sus labios se movieron ligeramente, pero no logró articular palabra alguna. Antonio pudo ver que estaba consciente pero extremadamente débil. Sin dudarlo un segundo, la levantó con cuidado entre sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, como si no hubiera comido en días. El ascenso por el barranco fue complicado, pero Antonio había cargado terneros recién nacidos por terrenos más difíciles. Cuando llegó hasta donde estaba Trueno, el caballo pareció entender la gravedad de la situación y se mantuvo perfectamente quieto mientras Antonio acomodaba a la mujer sobre la montura, sosteniéndola firmemente contra su pecho durante el viaje de regreso al rancho. La casa principal del rancho era una construcción sólida de adobe y madera, con una galería que proporcionaba sombra durante las horas más calurosas del día. Antonio llevó a la desconocida hasta el dormitorio de huéspedes, una habitación pequeña pero cómoda que había permanecido cerrada desde la partida de Carmen. La recostó suavemente sobre la cama y fue a buscar agua limpia y vendas. Cuando regresó, ella había logrado incorporarse ligeramente, apoyándose contra las almohadas. Sus ojos, ahora más enfocados, lo observaban con una mezcla de gratitud y recelo. «Gracias», murmuró con voz ronca. «No tiene que agradecer nada».
respondió Antonio, acercándose con cautela para no asustarla. ¿Puede decirme su nombre? Ella vaciló por un momento, como si estuviera evaluando si era seguro revelar esa información. Isabel, dijo finalmente. Isabel Morales. Soy Antonio Salazar. Este es mi rancho. ¿Está segura aquí? Colocó el cuenco de agua y las vendas sobre la mesita de noche. ¿Necesita que llame a un médico o a la policía? La reacción de Isabel fue inmediata y alarmante. Se incorporó bruscamente, con los ojos llenos de pánico. No. No llame a nadie, por favor. No, no es seguro. Antonio levantó las manos en un gesto tranquilizador. Está bien, no llamaré a nadie, pero necesita atención médica. Esas heridas en sus muñecas, puedo cuidármelas yo misma, insistió Isabel, aunque su voz temblaba ligeramente. Durante las siguientes 2 horas, Antonio se dedicó a ayudarla en silencio. Le trajo ropa limpia que había pertenecido a Carmen. Preparó un caldo caliente y le vendó las heridas con la misma destreza que usaba para curar a los animales heridos. Isabel aceptó su ayuda sin hacer más preguntas. Pero Antonio podía sentir la tensión en cada uno de sus movimientos. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, Isabel había recuperado algo de color en las mejillas y podía caminar sin ayuda, aunque aún con cierta dificultad. Se ofreció a ayudar con las tareas del rancho, pero Antonio insistió en que descansara. «Mañana podrá ayudar si se siente mejor», le dijo mientras preparaba una cena simple de carne guisada y pan. «Esta noche solo necesita descansar». Mientras cenaban en la mesa de la cocina, bajo la luz dorada de un quinqué, Antonio notó que Isabel miraba constantemente hacia la puerta y las ventanas. Cada vez que el viento hacía crujir alguna tabla o cuando se escuchaba algún sonido en el exterior, ella se tensaba visiblemente. «¿Hace cuánto tiempo que vive aquí?», preguntó Isabel, más por romper el silencio que por curiosidad genuina. «Toda mi vida. Mi abuelo construyó esta casa. Mi padre la amplió y yo trato de mantenerla en pie. Debe ser hermoso tener raíces tan profundas en un lugar». Había una melancolía en su voz que hizo que Antonio la mirara más detenidamente. Isabel tenía probablemente unos 30 años, con rasgos delicados que contrastaban con la dureza que había en sus ojos. Era evidente que había pasado por experiencias que ninguna mujer debería enfrentar. «¿Y usted? ¿De dónde viene?». Isabel bajó la mirada hacia su plato, removiendo la comida sin probar apenas un bocado. «De lejos», respondió finalmente, «muy lejos de aquí». La conversación languideció después de eso, pero no fue un silencio incómodo. Era más bien el silencio de 2 personas que habían aprendido a valorar la tranquilidad, cada una por sus propias razones. Cuando terminaron de cenar, Antonio se dirigió hacia su propia habitación, pero antes de despedirse, se volvió hacia Isabel. «La puerta principal tiene un cerrojo muy fuerte, y trueno es mejor que cualquier sistema de alarma. Si algo la inquieta durante la noche, no dude en despertarme». Isabel asintió, y por primera vez desde que la había encontrado, Antonio vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. ¡Seguimos! Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas desgastadas de la habitación de huéspedes cuando Antonio despertó al sonido de movimiento en la cocina. Se incorporó lentamente, sorprendido de haber dormido tan profundamente. Durante los últimos años, su sueño había sido ligero, interrumpido frecuentemente por los sonidos nocturnos del rancho o por pesadillas que lo llevaban de vuelta a los días finales de Carmen. Se vistió rápidamente y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a Isabel ya levantada, preparando café con los gestos precisos de alguien acostumbrada a madrugadas tempranas. Llevaba puesta la ropa que él le había dado la noche anterior, un vestido sencillo de color azul que había pertenecido a su esposa, y aunque le quedaba ligeramente grande, parecía mucho más recuperada que el día anterior. «Buenos días», saludó Antonio.
notando que ella se sobresaltó ligeramente al escuchar su voz. «Buenos días. Espero que no le moleste que haya usado su cocina. Quería corresponder de alguna manera a su hospitalidad». El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente matutino, mezclándose con el olor familiar del rancho que se filtraba por las ventanas abiertas. Antonio se sirvió una taza y se sentó a la mesa de madera que había construido su padre décadas atrás. «¿Durmió bien?», preguntó, observando que Isabel evitaba sostener su mirada por mucho tiempo. «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», admitió ella, aunque Antonio notó las ojeras que aún marcaban su rostro. «Su rancho es muy tranquilo». «Suele serlo», respondió Antonio, sin poder evitar que un tono de incertidumbre se colara en su voz. Durante los siguientes días, Isabel se integró gradualmente a la rutina del rancho. Demostró tener conocimientos sorprendentes sobre el cuidado de animales y las tareas rurales, trabajando junto a Antonio para reparar cercas, alimentar al ganado y mantener los corrales en orden. Sus manos, aunque delicadas, mostraban la destreza de alguien que había trabajado duro antes, y Antonio comenzó a preguntarse sobre su pasado. Sin embargo, cada vez que intentaba iniciar una conversación más personal, Isabel encontraba la manera de desviar el tema hacia las tareas del día o hacia aspectos prácticos del rancho. Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de su historia personal, permitiendo que solo se vislumbraran pequeños fragmentos de quien realmente era. El tercer día después de su llegada, mientras Antonio revisaba el sistema de riego cerca del río, Isabel se quedó organizando las herramientas en el galpón principal. Fue allí donde Antonio la encontró una hora más tarde, de pie junto a la puerta, observando fijamente el camino de tierra que conducía a la carretera principal. «¿Está esperando a alguien?», preguntó acercándose con cuidado. Isabel se sobresaltó, como si hubiera sido arrancada de un trance profundo. «No, por supuesto que no», respondió demasiado rápido, demasiado defensiva. Esa noche, durante la cena, Antonio notó que Isabel apenas probó la comida. Sus ojos se dirigían constantemente hacia las ventanas, y cada vez que el viento hacía crujir alguna rama contra el techo de la casa, ella se tensaba visiblemente. «Isabel», dijo finalmente Antonio, dejando su tenedor sobre el plato. «No sé qué la trajo hasta aquí, y no voy a presionarla para que me lo cuente, pero si hay algo de lo que esté huyendo, algo que la tenga asustada, necesito saberlo». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Por un momento, Antonio pensó que finalmente le contaría la verdad, pero ella simplemente negó con la cabeza. «No puedo», murmuró. «No puedo involucrar a nadie más en esto. Ya estoy involucrado», replicó Antonio suavemente. «Desde el momento en que la encontré en el río», Isabel se levantó abruptamente de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al corral principal. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que convertía las sombras en formas misteriosas y amenazadoras. «Había un hombre», comenzó finalmente, sin volverse hacia Antonio. «Alguien que creía que tenía derecho sobre mi vida, sobre mis decisiones. Durante mucho tiempo, pensé que si me quedaba callada, si no lo enfrentaba directamente, las cosas mejorarían». Antonio se acercó hasta quedar a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa. «¿Y no mejoraron?», Isabel soltó una risa amarga. «Empeoraron. Mucho, hasta que ya no pude más y decidí irme. Pero él no es de los que dejan ir fácilmente lo que considera suyo. ¿Cree que la está buscando?». «No lo creo», respondió Isabel, finalmente volviéndose para mirarlo. «Lo sé». Esa revelación cambió la dinámica en el rancho. Antonio comenzó a prestar más atención a los sonidos nocturnos, a los cambios en el comportamiento de los animales y a cualquier señal de que alguien hubiera estado merodeando por la propiedad. Trueno, que siempre había sido un caballo tranquilo, empezó a mostrarse inquieto durante sus paseos matutinos, como si pudiera percibir algo que escapaba a los sentidos humanos. Una mañana,
Mientras revisaba la cerca del sector norte, Antonio encontró algo que lo heló la sangre. Atado a uno de los postes de alambre, había un pañuelo de seda roja con las iniciales D.H., bordadas en hilo dorado. El pañuelo estaba limpio, como si hubiera sido colocado allí recientemente, y definitivamente no pertenecía a nadie del rancho. Guardó el pañuelo en su bolsillo y decidió no mencionárselo a Isabel inmediatamente. No quería alarmarla más de lo que ya estaba, pero sabía que necesitaban tener una conversación seria sobre lo que esto podría significar. Esa tarde, mientras trabajaban juntos reparando una sección dañada del corral de los potros, Antonio notó que Isabel se había vuelto aún más cautelosa. Sus movimientos eran más tensos, y cada vez que algún sonido provenía del camino de acceso, ella se detenía completamente hasta asegurarse de que no representaba una amenaza. «Isabel», dijo finalmente, decidiendo que era momento de hablar, «encontré algo esta mañana que creo que debería ver». Sacó el pañuelo de su bolsillo y se lo mostró. La reacción de Isabel fue inmediata y devastadora. El color desapareció completamente de su rostro y sus manos comenzaron a temblar. ¿Dónde lo encontró? En la cerca norte. ¿Conoce esas iniciales? Isabel asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Diego Herrera, susurró. Él está aquí. El nombre resonó en el aire como una sentencia. Antonio sintió que algo fundamental había cambiado en ese momento. Ya no se trataba simplemente de brindar refugio a una mujer en problemas. Ahora estaban enfrentando una amenaza real y tangible. ¿Quién es Diego Herrera?, preguntó, aunque por el tono de voz de Isabel podía intuir que no iba a ser una respuesta que le gustara escuchar. «Es un ganadero de la región sur», explicó Isabel, su voz apenas un susurro. «Tiene mucha influencia, mucho dinero y muchos contactos, y durante 2 años fue mi pareja». «¿Su expareja?» «Eso es lo que yo creía», respondió Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero para él, yo nunca dejé de pertenecerle». El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas distantes, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. En cualquier otra circunstancia, Antonio habría apreciado la belleza de ese atardecer extremeño, pero ahora todo lo que podía pensar era en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Isabel no era solo una mujer huyendo de un pasado difícil, era alguien siendo activamente perseguida por un hombre con recursos y determinación, y ese hombre ya había encontrado su rancho. La noche que siguió al descubrimiento del pañuelo fue una de las más largas que Antonio había experimentado en años. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los árboles, cada sonido nocturno del rancho se magnificaba hasta convertirse en una posible amenaza. Isabel había insistido en quedarse despierta haciendo guardia, sentada junto a la ventana de la sala con una vista clara del camino de acceso, pero Antonio la había convencido de que descansara mientras él vigilaba. Desde su posición en la galería principal, con la escopeta apoyada contra el muslo, Antonio repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre Diego Herrera. El nombre no le era completamente desconocido. Había escuchado referencias ocasionales sobre un ganadero próspero que había expandido sus operaciones significativamente en los últimos años. Lo que no sabía era que se trataba del tipo de hombre capaz de perseguir a una mujer hasta los confines de Extremadura. El amanecer llegó sin incidentes, pero con él vino un descubrimiento que confirmó los peores temores de Antonio. Al dirigirse hacia el corral principal para alimentar a los caballos, encontró que la puerta del galpón de herramientas estaba entreabierta. Estaba completamente seguro de haberla cerrado con llave la noche anterior. Dentro del galpón, todo parecía estar en su lugar, pero Antonio conocía su propiedad como la palma de su mano. Pequeños detalles estaban fuera de lugar. Una lata de aceite movida a unos centímetros de su ubicación original. Marcas de botas en el polvo que no correspondían a las suyas o las de Isabel, y más preocupante aún, la caja donde guardaba sus documentos importantes había sido revisada. «¿Qué busca?»,
murmuró para sí mismo, examinando los papeles que habían sido hojados, pero devueltos a su lugar aproximado. Isabel apareció en la entrada del galpón, con el rostro pálido y tenso. ¿Ha estado alguien aquí? Eso parece, respondió Antonio, mostrándole las evidencias. ¿Tiene idea de qué podría estar buscando Diego? Isabel entró al galpón y miró a su alrededor, como si estuviera tratando de ver el espacio a través de los ojos de otra persona. Información, dijo finalmente. Siempre dice que la información es poder. ¿Quiere saber quién es usted? ¿Qué tipo de persona es? Si tiene familia, contactos con la policía, debilidades que pueda explotar. Un escalofrío recorrió la espalda de Antonio. La idea de ser estudiado, catalogado y analizado por un desconocido con intenciones claramente hostiles, era profundamente perturbadora. ¿Cómo suele operar? Primero observa, luego presiona gradualmente. Nunca hace nada que pueda vincularlo directamente con problemas legales, pero encuentra maneras de hacer que la vida de sus objetivos se vuelva complicada. Esa mañana, mientras trabajaban juntos reparando una sección de la cerca que inexplicablemente había sido dañada durante la noche, Antonio notó que varios de sus vecinos habían comenzado a actuar de manera extraña. Don Miguel, cuyo rancho limitaba con el suyo por el lado oeste, pasó cabalgando cerca de la cerca, pero no se detuvo a saludar como era su costumbre. En cambio, los observó desde la distancia con una expresión que Antonio no supo interpretar. «Algo está cambiando en el pueblo», comentó Antonio mientras clavaba un nuevo poste. «La gente actúa diferente». Isabel dejó de trabajar y se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Diego tiene esa habilidad. Donde quiera que va, logra que las personas comiencen a hacer preguntas, a dudar, a tomar bandos sin siquiera entender completamente de qué se trata el conflicto. Por la tarde, cuando Antonio fue al pueblo para comprar suministros, experimentó de primera mano lo que Isabel había descrito. En la tienda general, donde había sido cliente durante más de 20 años, notó susurros que se detenían abruptamente cuando él se acercaba. La señora Remedios, que siempre había sido amable con él, lo atendió con una cortesía fría y profesional que no había mostrado nunca antes. ¿Todo bien, doña Remedios?, preguntó Antonio mientras ella empacaba sus compras. Por supuesto, don Antonio, bueno, han estado circulando algunos comentarios sobre su invitada. ¿Qué tipo de comentarios? La mujer mayor evitó su mirada. Y nada específico. Solo que algunos se preguntan si es prudente dar refugio a desconocidos sin hacer las preguntas adecuadas. Antonio sintió que la ira comenzaba a crecer en su pecho, pero logró mantener la voz calmada. Isabel es mi huésped, y mientras esté en mi propiedad, está bajo mi protección. Por supuesto, don Antonio, solo pensé que debía mencionarlo. El viaje de regreso al rancho fue tenso. Antonio no podía quitarse de la cabeza la conversación en la tienda. ¿Cómo había logrado Diego influenciar la opinión del pueblo tan rápidamente? ¿Qué tipo de historia había estado contando sobre Isabel? Cuando llegó al rancho, encontró a Isabel en el corral de los caballos, acariciando el hocico de Trueno. El animal, que generalmente era cauteloso con los extraños, había desarrollado una clara afinidad por ella. ¿Cómo fue el pueblo?, preguntó sin volverse. Extraño, admitió Antonio. La gente actúa como si supieran algo que yo no sé. Isabel suspiró profundamente. Ya comenzó entonces. Diego no necesita estar físicamente presente para hacer daño. Es como una infección que se extiende a través de rumores y medias verdades. Esa noche, durante la cena, Antonio tomó una decisión. Creo que es hora de que me cuente toda la historia, dijo, sirviendo guiso de cordero en los platos. Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito saber exactamente con qué nos estamos enfrentando. Isabel permaneció en silencio durante varios minutos, removiendo la comida en su plato sin probar bocado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Conocí a Diego hace 3 años en una feria ganadera en Badajoz. Era carismático, exitoso
y al principio parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo como una conquista. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Los primeros meses fueron maravillosos. Me cortejó como una dama, me llevó a los mejores restaurantes, me presentó a su círculo social, pero gradualmente comenzó a cambiar. Primero fueron sugerencias sobre cómo debía vestirme, luego sobre con quién podía y no podía hablar. Antes de darme cuenta, había logrado aislarme de mis amigos y mi familia. Antonio escuchaba en silencio, sintiendo crecer su disgusto por un hombre al que nunca había conocido. Cuando finalmente reuní el valor para dejarlo, hace 6 meses, pensé que sería el final, pero Diego no acepta el rechazo. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, a enviar regalos no solicitados, a contactar a mis empleadores con historias inventadas sobre mi carácter. Por eso tuvo que irse de donde vivía. Perdí mi trabajo como contadora en una empresa familiar porque Diego convenció al dueño de que yo había estado robando dinero. Por supuesto, no tenía pruebas, pero la sombra de duda era suficiente. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad que se extendía más allá del círculo de luz proyectado por las lámparas de la casa. Cambié de ciudad 3 veces. Cada vez, él me encontraba. La última vez, en Mérida. Las cosas escalaron. Comenzó a seguirme abiertamente, a dejar mensajes amenazantes en mi apartamento. Una noche, mientras regresaba del trabajo, me estaba esperando en el callejón detrás de mi edificio. La voz de Isabel se quebró ligeramente. Logré escapar esa noche, pero sabía que no podría seguir huyendo indefinidamente. Fue entonces cuando decidí dirigirme hacia el campo, hacia lugares donde pensé que sería más difícil encontrarme. Pero él la encontró de todas formas. Siempre lo hace, murmuró Isabel. Es como si tuviera una red invisible de informantes en toda la región. Antonio se acercó a ella y, por primera vez, colocó una mano consoladora en su hombro. Bueno, ahora no está sola, dijo firmemente. Y este es mi terreno. Aquí, él no tiene las ventajas que podría tener en la ciudad. Isabel se volvió hacia él, y en sus ojos, Antonio vio una mezcla de gratitud y terror. No entiende el tipo de hombre que es Diego. Cuando quiere algo, no se detiene ante nada para conseguirlo, y ahora me quiere de vuelta más que nunca. En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, el sonido distintivo de un motor se escuchó en la distancia, acercándose lentamente por el camino de tierra hacia el rancho. El sonido del motor se detuvo abruptamente en algún punto del camino, lo suficientemente lejos como para no ser visible desde la casa, pero lo suficientemente cerca como para que tanto Antonio como Isabel supieran que alguien los estaba observando. Durante varios minutos permanecieron inmóviles junto a la ventana, escuchando atentamente cualquier indicio de movimiento en la oscuridad. «Apague las luces», susurró Isabel, su voz tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Antonio obedeció, sumergiendo la casa en una oscuridad que, paradójicamente, los hizo sentir más seguros. Desde la ventana, ahora oscura, podían observar sin ser vistos. La luna menguante proporcionaba apenas suficiente luz para distinguir las formas familiares del corral y los árboles cercanos. Después de una espera que pareció eterna, el motor volvió a encenderse y el sonido se alejó gradualmente hasta desvanecerse por completo. Solo entonces Antonio se permitió respirar con normalidad. «Reconocimiento», murmuró Isabel. «Está estudiando la propiedad, aprendiendo nuestras rutinas. ¿Cuánto tiempo suele tomar antes de que haga su movimiento?» «Depende, a veces días, a veces semanas. Diego es paciente cuando conviene a sus propósitos. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir realmente. Antonio montó guardia desde diferentes puntos de la casa, mientras Isabel permanecía alerta en su habitación, completamente vestida y con una pequeña mochila preparada junto a la cama. Ambos entendían que algo había cambiado fundamentalmente.
La fase de observación pasiva había comenzado a transformarse en algo más activo y amenazante. El amanecer trajo consigo una nueva sorpresa desagradable. Cuando Antonio salió a alimentar a los animales, encontró que la puerta del corral principal había sido dejada abierta durante la noche. 3 de sus mejores vacas habían desaparecido, y las huellas en el barro sugerían que habían sido conducidas deliberadamente hacia el río. No es casualidad, observó Isabel cuando Antonio le contó lo ocurrido. Es una demostración de poder. Te está mostrando que puede afectar tu sustento cuando quiera. Pasaron la mañana buscando las vacas perdidas, siguiendo un rastro que se desvanecía misteriosamente cerca del cauce del río. Era como si los animales hubieran simplemente desaparecido, aunque Antonio sabía que alguien con conocimiento del terreno podría haberlas conducido río arriba y luego haber borrado las huellas. Por la tarde, mientras reparaban una cerca que había sido cortada durante la noche, recibieron una visita inesperada. Don Miguel, su vecino, se acercó a caballo con una expresión grave que Antonio no le había visto nunca antes. «Buenas tardes, Antonio», saludó, aunque su tono era formal y distante. «Don Miguel, ¿a qué debo el honor?». El hombre mayor desmontó y se acercó con paso vacilante, como si no estuviera completamente seguro de querer mantener esa conversación. «Han llegado a mis oídos ciertos comentarios sobre tu situación actual», comenzó, evitando mirar directamente a Isabel. «¿Qué tipo de comentarios?». «Bueno, hay personas en el pueblo que dicen que tu invitada podría traer problemas a la zona. Problemas del tipo que ninguno de nosotros puede permitirse». Antonio sintió que la sangre le hervía en las venas, pero logró mantener la voz controlada. «¿Y usted qué opina, don Miguel?». «Yo opino que cada hombre tiene derecho a tomar sus propias decisiones en su propiedad», respondió el vecino, pero luego agregó en tono más bajo. «Pero también opino que cuando esas decisiones pueden afectar a toda la comunidad, tal vez sería prudente reconsiderarlas». Isabel, que había permanecido en silencio durante el intercambio, se acercó con dignidad. «Señor, no quiero causar problemas a Antonio ni a sus vecinos. Si mi presencia está creando dificultades». «No», la interrumpió Antonio firmemente. «Su presencia no está creando dificultades. Las dificultades las están creando personas que no tienen derecho a interferir en los asuntos de otros». Don Miguel suspiró y volvió a montar su caballo. «Solo te estoy advirtiendo, Antonio. Hay fuerzas en movimiento que son más grandes que cualquiera de nosotros. Ten cuidado». Después de que el vecino se alejara, Antonio e Isabel permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de la conversación. «Está dividiendo a la comunidad», observó Isabel. «Es una de sus tácticas favoritas. Hace que las personas que deberían apoyarte comiencen a cuestionarse si vale la pena defenderte». «¿Y funciona?». «Casi siempre», admitió Isabel con tristeza. «La gente tiene sus propias preocupaciones, sus propias familias que proteger. Cuando alguien como Diego sugiere que ayudarme podría traerles problemas, la mayoría elige el camino más seguro». Esa noche, mientras cenaban en un silencio tenso, escucharon un ruido extraño proveniente del granero. Era un sonido metálico rítmico, como si alguien estuviera golpeando algo contra las vigas de metal del techo. Antonio tomó su linterna y la escopeta, y juntos se dirigieron cautelosamente hacia el granero. La puerta estaba cerrada tal como la habían dejado, pero el sonido continuaba. Cuando Antonio abrió la puerta y encendió la linterna, el sonido se detuvo abruptamente. En el centro del granero, colgando de una viga con una cuerda nueva, había un objeto que hizo que Isabel jadeara audiblemente. Era un pequeño medallón de plata con una fotografía en el interior. El tipo de joya personal que una mujer podría haber perdido durante una lucha. ¿Es suyo?, preguntó Antonio, aunque la reacción de Isabel ya le había dado la respuesta. «Me lo quitó la última noche que estuvimos juntos», susurró Isabel. «Dijo que lo guardaría hasta que yo volviera a la razón». Antonio cortó la cuerda y le entregó el medallón.
Dentro de la pequeña fotografía, reconoció a una pareja mayor, que probablemente eran los padres de Isabel. ¿Cómo pudo haberlo colgado ahí sin que nos diéramos cuenta? Diego nunca trabaja solo, explicó Isabel, abrochándose el medallón alrededor del cuello con manos temblorosas. Siempre tiene personas que le deben favores, o que están lo suficientemente intimidadas como para hacer lo que les pide. Al día siguiente, los incidentes se intensificaron. La línea telefónica amaneció cortada, aunque Antonio estaba seguro de que había funcionado perfectamente la noche anterior. Cuando fue a revisar el poste donde se conectaba el cable, encontró que había sido cortado con herramientas, no dañado por el clima o los animales. Por la tarde, mientras Isabel tendía ropa en el patio trasero, encontró algo que los heló a ambos. Entre las sábanas húmedas había un sobre manila sin marcas, que contenía fotografías tomadas con teleobjetivo durante los últimos días. Las imágenes los mostraban trabajando juntos, conversando durante las comidas, e incluso una tomada a través de la ventana de la cocina durante su cena de la noche anterior. «Nos ha estado observando todo el tiempo», murmuró Antonio, examinando las fotografías con una mezcla de ira y preocupación. «Y quiere que sepamos que lo ha estado haciendo», agregó Isabel. «Es parte del juego psicológico. Quiere que nos sintamos expuestos, vulnerables, sin privacidad». Esa tarde, cuando Antonio fue al pueblo para intentar reportar la línea telefónica cortada, se encontró con una recepción aún más fría que la vez anterior. El encargado de la compañía telefónica, un hombre llamado Esteban, con quien había hecho negocios durante años, lo trató con una cortesía tan forzada que resultaba casi insultante. «¿Cuándo podrán venir a reparar la línea?», preguntó Antonio. «Bueno, tenemos una lista de espera bastante larga», respondió Esteban sin levantar la vista de sus papeles. «Podría tomar una semana, tal vez 2. ¿Una semana? Esteban, mi línea nunca ha estado fuera de servicio más de un día. Las cosas cambian, don Antonio. Las prioridades se reorganizan según las circunstancias». Era claro que las circunstancias se referían a la presencia de Isabel en el rancho y a cualquier historia que Diego hubiera estado difundiendo sobre ella. De regreso al rancho, Antonio encontró a Isabel sentada en la galería, observando el camino con una expresión de resignación que no le había visto antes. «¿Está pensando en irse?», preguntó, sentándose a su lado. «Constantemente», admitió Isabel. «Cada día que paso aquí es otro día en que su vida se complica más por mi culpa». «Mi vida ya estaba complicada antes de que llegara», respondió Antonio. «Solo que eran complicaciones diferentes. Pero estas complicaciones podrían destruir todo lo que ha construido aquí». Antonio reflexionó sobre esas palabras mientras observaba el atardecer pintar el cielo de colores dorados y rojos. Era cierto que su vida se había vuelto más difícil desde la llegada de Isabel, pero también era cierto que se había vuelto menos solitaria, menos vacía. «¿Sabe qué es lo extraño?», dijo finalmente. «Por primera vez en 5 años, siento que tengo algo que vale la pena defender». Isabel lo miró con sorpresa, y por un momento, Antonio vio algo en sus ojos que no había visto antes: esperanza. La semana que siguió a la conversación en la galería trajo consigo una serie de eventos que pusieron a prueba la determinación de ambos. Como si Diego hubiera interpretado la decisión de Antonio de mantenerse firme como una declaración de guerra, los incidentes se multiplicaron y se volvieron más audaces. El lunes por la mañana, Antonio descubrió que alguien había vertido aceite de motor en el abrevadero principal de los caballos, contaminando el agua y obligándolo a pasar horas limpiando y rellenando el tanque. El martes, 3 ventanas de la casa amanecieron con pequeñas grietas en forma de estrella, como si hubieran sido golpeadas con piedras durante la noche. El miércoles, encontraron las herramientas del granero esparcidas por el suelo en un patrón que claramente era intencional, no accidental. «Está escalando», observó Isabel mientras ayudaba a Antonio a reorganizar las herramientas. «Cada incidente es más atrevido que el anterior».
¿Qué viene después en su manual de intimidación?, preguntó Antonio, tratando de mantener un tono ligero, aunque la preocupación era evidente en su voz. El contacto directo, respondió Isabel sin dudar. Hasta ahora ha estado enviando mensajes. Pronto querrá entregar uno personalmente. Como si hubiera profetizado el futuro, esa misma tarde recibieron su primera visita oficial. Un automóvil negro y brillante se detuvo frente a la casa, y de él bajó un hombre elegantemente vestido que definitivamente no pertenecía al paisaje rural de Extremadura. ¿Antonio Salazar?, preguntó el visitante, ajustándose el cuello de su camisa impecablemente planchada. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Joaquín Medina. Represento los intereses comerciales del señor Diego Herrera, explicó el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación que Antonio no tomó. He venido a hacerle una propuesta que podría beneficiar a ambas partes. Antonio notó que Isabel se había retirado discretamente hacia el interior de la casa, pero sabía que estaba escuchando desde una posición donde no podía ser vista. No creo que tengamos asuntos que discutir, respondió Antonio firmemente. Oh, pero creo que se equivoca, replicó Medina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El señor Herrera está interesado en adquirir propiedades en esta zona para expandir sus operaciones ganaderas. Su rancho tiene características que lo hacen muy atractivo. Mi rancho no está en venta. Todo está en venta por el precio correcto, insistió Medina, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. Esta es una oferta inicial, pero el señor Herrera está dispuesto a ser muy generoso con los propietarios que muestren flexibilidad. Antonio miró el sobre sin tomarlo. ¿Y qué pasa si no muestro flexibilidad? La sonrisa de Medina se ensanchó, pero se volvió más fría. Bueno, en ese caso, supongo que tendríamos que explorar otras opciones. A veces, por ejemplo, las autoridades descubren irregularidades en las propiedades rurales, permisos de agua cuestionables, problemas con los límites de las parcelas, ese tipo de cosas que pueden resultar muy costosas de resolver. ¿Me está amenazando? Por supuesto que no, respondió Medina con fingida sorpresa. Simplemente estoy compartiendo información sobre los desafíos que enfrentan muchos pequeños propietarios rurales en estos tiempos. Antonio dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Puede decirle al señor Herrera que mi respuesta es no. Y puede decirle también que si quiere discutir algo conmigo, puede venir él mismo en lugar de enviar mensajeros. Se lo transmitiré, dijo Medina, guardando el sobre. Pero espero que reconsidere su posición. El señor Herrera puede ser un aliado muy valioso o un adversario muy problemático. Después de que el auto se alejara en una nube de polvo, Isabel salió de la casa con el rostro pálido. Esa no era una oferta de compra, dijo. Era un ultimátum. Lo entendí perfectamente, respondió Antonio. ¿Cuánto tiempo cree que nos dará para reconsiderar? Conociendo a Diego, no mucho. Probablemente espere una respuesta en un par de días, y cuando no la reciba, no necesitó terminar la frase. Ambos entendían que la paciencia de Diego se estaba agotando. Esa noche, decidieron implementar un sistema de turnos más estructurado para vigilar la propiedad. Antonio tomaría las primeras 4 horas, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, e Isabel cubriría desde las 2 hasta el amanecer. Era un plan que les permitiría descansar alternativamente mientras mantenían la vigilancia. Durante su turno, Antonio se posicionó en diferentes puntos estratégicos de la casa, observando los accesos y escuchando cualquier sonido fuera de lo común. La noche estaba particularmente silenciosa, con apenas el susurro del viento entre los árboles y el ocasional mugido distante del ganado. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando vio las luces. 3 puntos de luz se movían lentamente por el perímetro de la propiedad, demasiado coordinados para ser casuales. Antonio despertó a Isabel silenciosamente y juntos observaron desde la ventana del dormitorio principal, que ofrecía la mejor vista del terreno circundante. ¿Cuántos cree que son?, susurró Isabel. Al menos 3, probablemente más, respondió Antonio,
ajustando su agarre en la escopeta. Las luces se movieron en un patrón que sugería reconocimiento profesional. Se detuvieron en puntos específicos: el generador eléctrico, el pozo de agua, el granero principal. Era evidente que quienquiera que estuviera ahí fuera tenía un plan específico y conocía la distribución de la propiedad. «Están identificando puntos vulnerables», murmuró Isabel. «Lugares donde pueden causar el máximo daño con el mínimo riesgo». Después de aproximadamente una hora, las luces desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. Antonio e Isabel permanecieron vigilantes hasta el amanecer, pero no hubo más actividad. La mañana siguiente trajo la confirmación de sus peores temores. El generador había sido saboteado sutilmente. Aún funcionaba, pero alguien había aflojado conexiones importantes que podrían causar una falla completa en cualquier momento. El pozo de agua mostraba signos de haber sido manipulado, aunque no parecía haber sido contaminado. En el granero, encontraron que varias herramientas habían sido movidas de sus lugares y había marcas extrañas en el suelo de tierra. «Es una demostración», explicó Isabel mientras examinaban los daños. «Nos está mostrando que puede tocar cualquier parte de nuestra infraestructura cuando quiera. Pero ¿por qué no hacer daño real? ¿Por qué solo enviar mensajes? Porque Diego es inteligente», respondió Isabel con amargura. El daño real dejaría evidencia que podría ser reportada a las autoridades. Pero la intimidación psicológica es más difícil de probar y a menudo más efectiva. Esa tarde, mientras trabajaban juntos reparando los daños menores causados durante la noche, Antonio notó un cambio en Isabel. Parecía más determinada, menos asustada que en los días anteriores. «¿En qué está pensando?», le preguntó mientras ella ajustaba las conexiones del generador con una destreza que lo sorprendió. «Estoy pensando que estoy cansada de correr», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Estoy cansada de que Diego controle mi vida desde las sombras». «¿Qué propone que hagamos?». Isabel se incorporó y lo miró directamente a los ojos. «Creo que es hora de que dejemos de ser reactivos y comencemos a ser proactivos. Diego está acostumbrado a perseguir a víctimas que huyen. No está acostumbrado a que alguien le plante cara. ¿Tiene algún plan específico en mente?». «Estoy empezando a formar uno», admitió Isabel. «Pero necesitaría su ayuda». «Y sería peligroso». Antonio no dudó ni un segundo. «Dígame qué necesita». Por primera vez desde que la había encontrado junto al río, Isabel sonrió con algo parecido a la confianza. «Necesito que Diego crea que ha ganado, que nos ha intimidado lo suficiente como para que estemos dispuestos a negociar, y luego, cuando baje la guardia». No terminó la frase, pero Antonio entendió perfectamente. Era hora de cambiar las reglas del juego. Esa noche, mientras cenaban a la luz de las velas debido a los problemas con el generador, Antonio se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo de proteger a Isabel. Ahora se trataba de tomar control de una situación que había estado dirigiendo sus vidas durante demasiado tiempo. «Mañana», dijo Isabel, «comenzamos a escribir nuestro propio final para esta historia». En la distancia, como si hubiera escuchado sus palabras, se escuchó el sonido familiar de un motor acercándose lentamente por el camino de tierra. Pero esta vez, ninguno de los dos se sintió intimidado. Esta vez, estaban listos. El motor se detuvo justo fuera del alcance de la luz que proyectaba la casa, en esa zona de penumbra donde las sombras se volvían impenetrables. Antonio e Isabel permanecieron inmóviles junto a la mesa, escuchando atentamente. Esta vez, sin embargo, no se escondieron ni apagaron las luces. Era parte del plan que habían estado elaborando durante las últimas horas. «¿Está lista?», murmuró Antonio. Isabel asintió, respirando profundamente para calmarse. «Recuerde, necesitamos que crea que estamos dispuestos a ceder, que la presión ha funcionado». Pasos lentos y deliberados se acercaron a la puerta principal. Cuando finalmente sonaron los golpes, fueron 3 toques espaciados, casi educados.
Antonio se dirigió hacia la puerta, con Isabel siguiéndolo a una distancia calculada. ¿Quién es?, preguntó Antonio a través de la puerta cerrada. Diego Herrera, respondió una voz profunda y controlada. Creo que es hora de que tengamos una conversación civilizada. Antonio miró a Isabel, quien asintió casi imperceptiblemente. Era el momento que habían estado esperando. Cuando Antonio abrió la puerta, se encontró frente a un hombre que correspondía exactamente a la imagen que se había formado en su mente. Diego Herrera era alto, de complexión atlética, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que parecían evaluar y catalogar todo lo que veían. Vestía ropa de campo de calidad superior, y su postura irradiaba el tipo de confianza que solo viene de años de conseguir todo lo que se desea. «Señor Salazar», saludó Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Permítame presentarme formalmente», y Isabel agregó, dirigiendo su mirada hacia ella. «Qué gusto verte de nuevo». «Diego», respondió Isabel con voz temblorosa, interpretando perfectamente su papel. «No pensé que vendrías personalmente». «Claro que vendría. Después de todo, tenemos asuntos pendientes que resolver». Diego entró sin ser invitado, examinando el interior de la casa con la actitud de alguien que ya la consideraba suya. «Espero que hayan tenido tiempo de considerar la generosa oferta que les envié a través del señor Medina». Antonio cerró la puerta lentamente, manteniendo su expresión neutral. «Hemos estado hablando sobre eso», admitió, intercambiando una mirada aparentemente nerviosa con Isabel. «Excelente», respondió Diego, tomando asiento en el sofá principal sin ser invitado. Sabía que eran personas razonables. Durante los siguientes minutos, Diego desplegó lo que claramente era un discurso bien ensayado sobre los beneficios de resolver las cosas amigablemente y las complicaciones innecesarias que podrían surgir si las negociaciones se prolongaban. Habló con la tranquilidad de alguien que sabía que ya había ganado, que solo estaba pasando por las formalidades antes de reclamar su premio. «Por supuesto», continuó Diego, «mi oferta por la propiedad sigue en pie. Es más que generosa para un rancho de este tamaño». Y en cuanto a Isabel, su mirada se dirigió hacia ella con una intensidad que hizo que Antonio sintiera que sus músculos se tensaban involuntariamente. «Bueno, simplemente necesitamos tener una conversación privada para aclarar algunos malentendidos». «¿Qué tipo de malentendidos?», preguntó Isabel, manteniendo perfectamente el tono de voz de alguien que estaba considerando seriamente capitular. «Mi querida Isabel», respondió Diego con una condescendencia que era casi insoportable. «Creo que las presiones de los últimos meses han afectado tu juicio. Necesitas tiempo para reflexionar sobre las decisiones que has tomado, y yo estoy dispuesto a darte ese tiempo en un ambiente más apropiado». Antonio comprendió inmediatamente lo que Diego estaba sugiriendo. No se trataba de una reconciliación. Se trataba de control total. «¿Un ambiente apropiado?», repitió Antonio, manteniendo cuidadosamente su tono neutral. «Tengo una propiedad en el sur donde Isabel puede descansar y recuperarse del estrés de estos últimos meses, lejos de las influencias externas que han estado complicando su perspectiva». Las palabras eran elegantes, pero el mensaje era claro. Isabel sería efectivamente prisionera en una ubicación donde Diego tendría control absoluto sobre su vida. «Necesito pensarlo», murmuró Isabel, interpretando magistralmente el papel de una mujer quebrada por meses de presión. «¿Todo ha sido tan abrumador?». «Por supuesto», respondió Diego con satisfacción evidente. «Tómate el tiempo que necesites, digamos, hasta mañana por la noche». Se levantó del sofá con movimientos fluidos, claramente satisfecho con cómo habían progresado las cosas. «Una cosa más», agregó, dirigiéndose hacia la puerta. «Espero que entiendan que esta es una oportunidad única. Mi paciencia, aunque considerable, no es infinita». Después de que Diego se alejara en su vehículo, Antonio e Isabel permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. «Es peor de lo que pensaba», murmuró finalmente Isabel.
No solo quiere que regrese con él, quiere aislarme completamente del mundo exterior. Pero ahora sabemos exactamente qué tipo de hombre es, respondió Antonio. Y sabemos que cree que ya ha ganado. ¿Piensa que nuestro plan funcionará? Antonio se dirigió hacia una ventana y observó hacia la oscuridad donde Diego había desaparecido. Funcionará porque él no puede concebir que alguien como nosotros pueda superarlo estratégicamente. Su arrogancia es su punto débil. Durante las siguientes horas, refinaron los detalles de su plan. Era arriesgado, requería timing perfecto y dependía de que Diego reaccionara de manera predecible. Pero también era su única oportunidad real de liberarse del círculo de control y intimidación que había estado estrechándose alrededor de ellos. A la mañana siguiente, Antonio se dirigió al pueblo con un propósito específico. Su primera parada fue la oficina del alcalde, un hombre llamado Ramón Castillo que había conocido a la familia Salazar durante décadas. Don Ramón, comenzó Antonio, y necesito hablar con usted sobre un asunto serio que está afectando a nuestra comunidad. Durante la siguiente hora, Antonio compartió cuidadosamente información sobre Diego Herrera, su historial de intimidación, las tácticas que había estado usando para presionar a los residentes locales y las amenazas veladas contra cualquiera que no cooperara con sus planes de expansión. Son acusaciones serias, observó el alcalde. ¿Tiene pruebas? Antonio sacó un pequeño grabador digital que había encontrado entre las pertenencias de Carmen. Tengo toda la conversación de anoche. Diego Herrera amenazando con problemas legales fabricados si no vendo mi propiedad, y describiendo sus planes para mantener a Isabel Morales contra su voluntad. El rostro del alcalde se endureció mientras escuchaba partes clave de la grabación. «Esto cambia las cosas», murmuró. «Podemos contactar a las autoridades regionales». «Eso es exactamente lo que esperaba que dijera», respondió Antonio. Su siguiente parada fue la oficina de correos, donde envió copias de la grabación y una carta detallada a 3 diferentes agencias gubernamentales. Era una red de seguridad que aseguraba que, sin importar lo que pasara esa noche, habría un registro oficial de las actividades de Diego. Cuando regresó al rancho por la tarde, encontró a Isabel preparando el último componente de su plan. Había usado sus conocimientos como contadora para crear un conjunto detallado de documentos financieros que mostraban discrepancias en las operaciones comerciales de Diego, información que había recopilado durante sus 2 años con él. «Si algo me pasa», dijo Isabel, sellando los documentos en un sobre, «estos documentos llegarán automáticamente a las autoridades fiscales mañana por la mañana». «Nada le va a pasar», respondió Antonio firmemente. «Pero es bueno tener seguros». Mientras el sol comenzaba a ponerse, ambos sabían que se acercaba el momento de la verdad. Diego esperaría una respuesta esa noche, y cuando no recibiera la capitulación que esperaba, su verdadera naturaleza finalmente se revelaría completamente. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», preguntó Antonio por última vez. Isabel lo miró con una determinación que no había mostrado desde su llegada al rancho. «Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi propio destino. Sí, estoy segura». En la distancia, el sonido familiar de un motor se acercaba por el camino de tierra. Pero esta vez, no venía solo. Las luces de al menos 3 vehículos se dirigían hacia el rancho. «Aquí vamos», murmuró Antonio, verificando por última vez que el pequeño transmisor en su bolsillo estuviera funcionando. La fase final de su plan estaba a punto de comenzar. Los 3 vehículos se detuvieron formando un semicírculo frente a la casa, con sus faros creando un escenario dramático en la oscuridad de la noche extremeña. Diego bajó del vehículo central, acompañado por 4 hombres que claramente no eran ganaderos locales. Su lenguaje corporal había cambiado completamente desde la visita de la noche anterior. La máscara de civilidad había desaparecido, reemplazada por la determinación fría de alguien que había llegado a reclamar lo que consideraba suyo. «Salazar», gritó Diego desde la distancia. «Espero que hayan tomado la decisión correcta». Antonio salió a la galería con las manos visibles, seguido por Isabel, quien parecía genuinamente aterrorizada.
Era una actuación perfecta que vendía completamente la ilusión de que habían sido vencidos por la presión constante. «Hemos estado discutiendo su propuesta», respondió Antonio con voz que transmitía resignación. «¡Excelente!», replicó Diego, acercándose con confianza renovada. Sabía que eventualmente verían la razón. «Pero tenemos algunas condiciones», agregó Isabel, con voz temblorosa pero audible. Diego se detuvo a unos metros de la galería, con una expresión que mezcla diversión y irritación. «¿Condiciones? Mi querida Isabel, creo que no entiendes tu posición actual». «Entiendo perfectamente mi posición», respondió Isabel, y algo en su tono hizo que Diego frunciera el ceño. «La pregunta es si tú entiendes la tuya». En ese momento, Antonio activó discretamente el transmisor en su bolsillo. Era la señal que habían acordado. «¿De qué estás hablando?», preguntó Diego, aunque su voz había perdido parte de su seguridad anterior. «Estoy hablando de esto», dijo Isabel, sacando un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. «Y de esto», agregó Antonio, mostrando su propio grabador. «Y de estos», continuó Isabel, señalando hacia varios puntos alrededor de la propiedad, donde pequeñas luces rojas parpadeaban, indicando cámaras de seguridad que Antonio había instalado discretamente durante los últimos días. La expresión de Diego cambió dramáticamente. La confianza arrogante fue reemplazada por una cautela calculadora. «No sé qué creen que han conseguido», dijo lentamente, «pero siguen estando en una posición muy vulnerable». «¿Lo estamos?», preguntó Antonio. «Porque desde donde yo estoy parado, veo a un hombre que ha estado acosando, intimidando y amenazando a ciudadanos locales, y que ahora está en propiedad privada con varios cómplices, aparentemente para cometer secuestro». Diego rió, pero el sonido careció de cualquier humor genuino. «¿Quién va a creer esas acusaciones? Soy un hombre de negocios respetado. Isabel era mi pareja, y simplemente estoy tratando de resolver un malentendido doméstico». «Tal vez debería hablar con ella sobre eso», dijo una nueva voz desde la oscuridad. Una figura emergió de las sombras cerca del granero, seguida por otras 3. Antonio sonrió al reconocer al sargento Ruiz de la Guardia Civil, acompañado por 3 agentes más. Su timing era perfecto. Diego se volvió bruscamente hacia los recién llegados, y por primera vez desde que Antonio lo conocía, vio algo parecido al pánico en sus ojos. «Sargento», saludó Diego, recuperando rápidamente su compostura. «Me temo que hay un malentendido. Simplemente vine a recoger a mi novia, que ha estado indispuesta». «¿Su novia?», preguntó el sargento Ruiz, acercándose con autoridad tranquila. «Porque según los documentos que tengo aquí, la señorita Morales presentó una denuncia formal por acoso hace 3 días. Y según las grabaciones que recibimos esta tarde, usted ha estado utilizando tácticas de intimidación contra ciudadanos locales». Diego miró alrededor, calculando rápidamente sus opciones. Sus acompañantes habían comenzado a retroceder discretamente hacia los vehículos. «Esto es ridículo», protestó. «No hay evidencia real de...». «En realidad, sí la hay», lo interrumpió Isabel, dando un paso hacia adelante con una seguridad que Diego claramente no esperaba. «Y es hora de que sepas la verdad completa». Diego la miró con confusión genuina por primera vez. «Durante los 2 años que estuve contigo», continuó Isabel, «no solo era tu pareja, también manejaba tus libros contables. Como contadora certificada, tenía acceso a toda tu información financiera». El color comenzó a drenar del rostro de Diego. «Isabel, no sabes de qué estás hablando». «Sé exactamente de qué estoy hablando», replicó Isabel firmemente. «Sé sobre las facturas infladas a empresas gubernamentales. Sé sobre los pagos no reportados a funcionarios locales. Sé sobre las propiedades adquiridas mediante intimidación que luego fueron vendidas por 3 veces su valor real». Antonio observó con fascinación cómo la dinámica de poder se invertía completamente. Diego, que había pasado meses controlando la narrativa,
De repente se encontraba siendo expuesto públicamente. Y lo más importante, agregó Isabel, sacando un sobre grueso de su chaqueta. Tengo copias de todo. Documentos que muestran un patrón de corrupción y extorsión que se remonta a 5 años. Eso es imposible, murmuró Diego, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. ¿No es imposible cuando la persona que lleva tus libros decide hacer copias de seguridad?, respondió Isabel. Copias que, por cierto, ya están en manos de 3 agencias diferentes de investigación financiera. El sargento Ruiz se acercó a Diego con las esposas preparadas. Diego Herrera, está usted arrestado por acoso, intimidación y bajo sospecha de corrupción financiera. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras el sargento recitaba los derechos de Diego, Antonio se acercó a Isabel, quien estaba temblando ligeramente ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. ¿Está bien?, le preguntó suavemente. Mejor que bien, respondió Isabel, mirándolo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Por primera vez en 2 años, soy completamente libre. Pero había más sorpresas por venir. Mientras los agentes escoltaban a Diego hacia uno de los vehículos policiales, él se volvió hacia Isabel con una expresión de furia pura. «Esto no ha terminado», gritó. «Puedes huir, pero siempre te encontraré». «No», respondió Isabel calmadamente. «Esto sí ha terminado, porque hay algo más que no sabes». Diego se detuvo, intrigado a pesar de su situación. «Mi nombre no es Isabel Morales», continuó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Es Isabel Vega, y soy agente especial de la Unidad de Delitos Financieros». La revelación cayó como una bomba en el silencio nocturno. Antonio la miró con sorpresa genuina, mientras que Diego parecía haber sido golpeado físicamente. «Los últimos 6 meses no he estado huyendo de ti», explicó Isabel. «He estado recopilando evidencia. Todo. Las amenazas, la intimidación, los intentos de compra forzosa, las conexiones con funcionarios corruptos. Todo está documentado y será presentado ante un gran jurado la próxima semana». Antonio sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. La mujer que había encontrado junto al río, que había protegido y por quien había desarrollado sentimientos profundos, no era quien él creía que era. «¿Y yo?», preguntó Antonio, su voz apenas un susurro. «¿Qué papel jugué en su operación?». Isabel se volvió hacia él. Y en sus ojos Antonio vio algo que lo tranquilizó. Autenticidad genuina y algo más profundo. Al principio, admitió ella, su rancho era simplemente un refugio conveniente. Pero lo que pasó entre nosotros, eso nunca fue parte del plan. Eso fue real. «¿Cómo puedo saber que es real?», preguntó Antonio, luchando con la mezcla de traición y alivio que sentía. «Porque estoy renunciando a mi trabajo», respondió Isabel sin dudar. «Mi supervisor no va a estar contento. Pero esta investigación está completa, y yo quiero quedarme aquí, si usted me permite». Antonio la miró durante un largo momento, procesando todo lo que había aprendido en los últimos minutos. «¿Isabel Vega?», preguntó finalmente. «Ese es mi nombre real», confirmó ella. «Y todo lo demás, sus sentimientos, nuestras conversaciones, lo que construimos juntos, todo eso fue completamente real», respondió Isabel, acercándose a él. «Pues la investigación me dio una razón para estar aquí, pero usted me dio una razón para quedarme». Mientras los vehículos policiales se alejaban llevándose a Diego y sus cómplices, Antonio e Isabel permanecieron en la galería de la casa, que había sido el escenario de tanto drama y tensión. «Entonces», dijo Antonio finalmente, «parece que voy a tener que aprender a conocer a Isabel Vega». «Le gustará», respondió Isabel con la primera sonrisa completamente libre de preocupación que Antonio había visto desde que la conocía. «Es mucho más relajada que Isabel Morales». 3 meses después, mientras trabajaban juntos en la cerca que había sido reparada tantas veces durante aquellos días tensos,
Antonio reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Isabel había mantenido su palabra y había dejado su trabajo en la agencia federal, eligiendo en su lugar establecer una pequeña práctica contable en el pueblo. Los vecinos que habían sido influenciados por Diego habían regresado gradualmente, algunos con disculpas, otros simplemente actuando como si nada hubiera pasado. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó Antonio una tarde mientras observaban el atardecer desde la galería. ¿De qué? De cambiar una carrera emocionante por la vida tranquila de un rancho en Extremadura. Isabel se acercó y tomó su mano. Antonio, dijo suavemente, pasé años persiguiendo criminales y resolviendo casos complicados, pero nunca había encontrado un hogar, nunca había encontrado paz y definitivamente nunca había encontrado amor. ¿Amor?, preguntó Antonio, girándose para mirarla completamente. Sí, respondió Isabel sin dudar. Amor, real, honesto y completamente imprevisto. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Extremadura, Antonio Salazar entendió que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de problemas y que a veces, para encontrar la felicidad, uno tiene que estar dispuesto a luchar por ella. La historia de intimidación y control había terminado. La historia de amor y nuevos comienzos apenas comenzaba. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Antonio e Isabel los haya cautivado tanto como a nosotros. Como Antonio descubrió, a veces las pruebas más difíciles nos llevan a los momentos más hermosos de nuestras vidas. Si esta historia de amor, valentía y segundas oportunidades tocó su corazón, los invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse las historias que compartimos cada día. Historias que exploran la complejidad del corazón humano y la fuerza del espíritu. Denles me gusta a este video si la transformación de Antonio e Isabel los inspiró. Y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia los emocionó más. ¿Fue el momento en que Antonio decidió proteger a Isabel? ¿La revelación final de la verdadera identidad de Isabel? ¿O tal vez el hermoso final donde el amor triunfa sobre el miedo? Cada uno de sus comentarios nos ayuda a crear más historias que lleguen al alma. Los esperamos en nuestra próxima aventura.